Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto. En esta ocasión el invitado es Jesús Bastida Iñarrea, que es un médico dermatólogo. Trabaja actualmente en el Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. He traído a Jesús Bastida porque ha escrito un libro que considero muy interesante de leer. Es un ensayo filosófico que se titula Ars Medica, el arte de los médicos desde el punto de vista de un dermatólogo, y en el cual profundiza y reflexiona sobre la relación médico-paciente y sobre la importancia que tenemos los médicos en tratar al paciente, no solamente la parte material, física, sino también la parte espiritual. Les voy a dejar con una reflexión que hace al final de su libro que resume muy bien el espíritu de este libro. Dice lo siguiente: el médico, en su consulta ante el paciente y separados por una mesa, debe actuar como un artista, pero usando la ciencia como principal herramienta, con cierto escepticismo y sentido común. No debe despreciar herramientas no científicas como el uso de placebos o la mentira piadosa. Los médicos deben estar atentos a la influencia de su propia personalidad y permanecer al día intelectualmente y en buena condición física para ejercer la profesión. En cuanto al paciente, deberían comprender que el médico les está proporcionando un servicio muy especial, sujeto a incertidumbres que no siempre pueden ser eliminadas por el método científico ni por la experiencia clínica. El paciente debe eximir al médico si las cosas no resultan perfectas, especialmente si hay libre elección de médico. A continuación, amigos, les dejo con mi conversación con Jesús Bastida. Bueno, Jesús, lo primero que quería preguntarte, como a todo invitado, es qué fue lo que te indujo a hacer medicina, y dentro de la medicina la misma especialidad que tengo yo, dermatología, ¿no? Entonces, si fue algo familiar, si tú tuviste, en tu familia algún médico, o surgió esta vocación espontáneamente, o lo hiciste porque tuviste que elegir algo, ¿no? Bueno, Paco, muchas gracias por invitarme y haber pensado en mí para realizar este podcast, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, yo desde pequeño he sentido siempre mucha curiosidad por explicar el comportamiento de las personas. Siempre me quedaba un poco pasmado cuando la gente hacía determinados hechos, determinadas respuestas. Y entonces ese es algo que recuerdo que desde pequeño me ha interesado mucho, saber el porqué de las acciones humanas. Y entonces, bueno, pues cuando terminé el bachillerato, realmente yo no sabía muy bien lo que quería hacer y estaba un poco desnortado, pero mi padre era médico. Entonces en mi familia, pues respiraba ese ambiente, digamos, médico, era médico general, había hecho cursos de rehabilitación, era médico de una empresa minera también, el pluriempleo de los años 60, ¿no? Y 70. Y entonces, pues yo pienso que un poco por inercia familiar, pues me decidí por estudiar medicina, pero sin tener una idea muy clara de qué es lo que me iba a encontrar realmente, que veía en mi casa, ¿no? Pero no sabía muy bien en qué consistía. Pues luego, estudié la carrera. Nunca fui un estudiante demasiado excelente, digamos, por decir, sí, un estudiante normalito, pero conseguí aprobar la carrera y después ya pues me puse a estudiar el MIR, ahí sí estudié en serio y conseguí un número que me permitió elegir un poco lo que yo quería. Pero me encontraba en la misma situación. No tenía una idea clara de qué especialidad elegir y yo por intuición, y entroncando con aquello que me pasaba de pequeño, que siempre, siempre me ha fascinado la conducta humana, porque cuáles son los motivos ocultos por los que la gente actúa o dice cosas, etcétera. Pues creía que me gustaba mucho la psiquiatría, por ejemplo. Y luego tenía también en la recámara, pues no sé por qué, oftalmología, fíjate tú que no tiene mucho que ver. Y también tenía dermatología, pero yo pienso que fue por intuición que elegí dermatología sin saber muy bien lo que me iba a encontrar. Y luego ya cuando empecé a hacer el MIR, a la residencia,
Pues ahí sí que ya de repente me di cuenta que era un poco lo que siempre había, o sea, que encajaba muy bien con toda esa inquietud mía que he tenido siempre Sí, sí, por saber el sí, porqué de las acciones, etcétera, sí, porque, porque nuestros pacientes, como tú bien sí, sí, sabes, sí, tienen un gran componente sí, espiritual, ujú, metafísico, como tú quieras sí, llamarlo, que ya lo vamos discutiendo ahora, ujú, y no solo físico. Entonces me di cuenta que me encajaba muy bien la especialidad, sí, o eso es lo que creo, y entonces pues al final la especialidad me ha seducido completamente y me ha encantado. La verdad ujú. que he disfrutado ejerciendo la dermatología ¿Dónde hiciste la especialidad? en el Hospital Clínico de Valladolid. En Valladolid, ¿eh? Sí. Ajá. A ver, yo saqué un número bastante bueno, pero no era de los mejores. Como tú bien sabes, Sí, dermatología en aquella época y actualmente está muy cotizada en el ahora MIR. más todavía, mucho No, más. en mi año sacó el 1 y el 3 Ah, cogieron, sí. cogieron dermatología. Entonces yo tenía en torno al 500, no me acuerdo ahora exactamente cuál, y ya lo que eran las plazas que tenían, que eran famosas, quiero decir, las que todo el mundo quería, pues ya habían volado realmente. Ujú. Pero bueno, al final tú eliges tu especialidad y eso es lo importante. Una Ahí están cosa, los pacientes para aprender, ¿no? bueno, el libro que escribiste, lo tengo aquí detrás, ¿Mm? Ars Medica, es un libro muy interesante que trata sobre la relación médico-paciente y es un poco en lo que vamos a centrar el tema, ¿no? Pero lo primero que me llama la atención es que esa inquietud que tienes tú por conocer lo que motiva las acciones de los demás, porque eso dices que es de pequeño. Sí, sí, siempre. O sea, yo, por ¿Y ejemplo, eso se debe he sido a un, algún motivo especial? no lo sé, a que me quedaba perplejo a veces con por qué esta persona hace esto ahora. Entonces siempre le he dado muchas vueltas a eso. Por ejemplo, yo he leído mucho. Bueno, en mi casa mi padre tenía una gran biblioteca y todos los hermanos leíamos bastante, ¿no? Y por ejemplo he leído muchísimos libros de historia. Entonces tú cuando te encuentras, por ejemplo, con Aníbal, que vence a los romanos en la batalla de Canas y tiene toda la ciudad de Roma a su merced y no se atreve a entrar en la ciudad cuando no tenía defensores ni tenía nada y perdió su oportunidad y eso dio vuelta, o sea, eso ha influido hasta Sí. nuestros días en la No, historia bueno, occidental. claro. Entonces, ¿por qué hizo eso Aníbal, por ejemplo? A mí eso me dejaba patidifuso. ¿Por qué ¿Y no qué, entró? y ¿Y por qué qué, no? qué dicen los historiadores al respecto? Bueno, yo en el libro cito precisamente este ejemplo y Tito Livio dice que, bueno, dice que el general de caballería de él le dijo, acabas de vencer, vete a Roma, entra adentro, vamos a conquistarlo, pero Aníbal se achantó. O sea, por algún motivo oscuro no se atrevió a entrar, pues a lo mejor por el prestigio que tenía la misma ciudad, y el general de caballería le dijo, Aníbal, sabes vencer, pero no sabes aprovechar la victoria. Ujú. Y claro, esto ha hecho que nuestro mundo occidental sea de ascendiente romano y no cartaginés o Sí, oriental, sí, sí. como Sí, bueno, la vida, la historia está llen- llena de motivos de azar, ¿no? Y en vez de ser Colón quien llega a América, llega a ser por un ejemplo, portugués, pues toda Sudamérica hablaría portugués, ¿no? O sea, exacto. un montón de Entonces, temas. si te gusta la historia, pues que a mí me gustaba mucho y leía muchos libros de historia, pues era una de las cosas que yo no me explicaba. ¿Cómo podía, o sea, qué motivaba a esa gente a hacer esas cosas, ¿no? Ujú, ujú, Y yo creo que siempre hay un motivo, lo que pasa es que muchas veces permanece oculto y a ujú, veces son motivos, pues miedos, ujú, envidia, ujú. generosidad, egoísmo. Sí. Y eso me ha gustado siempre, intentar descubrir por cuál ha sido la motivación. Ujú. Si quieres, empezamos a centrar Sí, el sí. tema con el tema de la relación médico-paciente. En el libro comentas que la medicina para ti es un arte, ¿no? Ujú. Pero que utiliza la ciencia como herramienta, ¿no? Pero ¿hasta qué punto o qué porcentaje dirías tú que tiene la medicina de arte y qué porcentaje tiene la medicina de ciencia? Y si puedes un poco Sí. elaborar un poco esta reflexión que haces en el libro, ¿no? La parte artística de la medicina, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea de que la medicina es una ciencia, básicamente.
pero tú haces mucho hincapié en la parte artística de la misma. Bueno, cuando hablamos de medicina, medicina es una rama, una disciplina muy amplia, en la cual hay muchas cosas incluidas. No es lo mismo diseñar una campaña de salud bucodental, por ejemplo, en un despacho, o investigar el mecanismo de un fármaco o lanzar un nuevo fármaco al mercado que que pasar consulta. Para mí, yo en todo mi libro, y es de lo que yo creo que entiendo más, es de pasar consulta. Que Sí, es estamos hablando del acto médico. el acto médico. El acto médico de una consulta con un paciente enfrente. Eso exactamente. Y eso es para mí la esencia de la medicina. Y eso es el acto que yo, vamos, lo que yo intento analizar en mi libro, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás enfrente de un paciente, pues el paciente siempre te presenta, digamos, dos caras o dos esferas dentro de su patología. Hay una parte material que tú podemos medir, pues por ejemplo, le podemos tomar el pulso, podemos tomarle la temperatura, en fin, ese tipo o podemos hacerle un electrocardiograma, pero luego tiene una parte inmaterial que yo la denomino de varias formas, una parte metafísica, o una parte anímica, o una parte espiritual, o una parte psicológica, como quieras llamarla, que es inmaterial y que el paciente nos la transmite en forma de síntomas que nos cuenta. Por ejemplo, el picor. Entonces, nosotros, como médicos, yo no puedo sentir el picor que siente el paciente. Sí le puedo tomar las pulsaciones y decir que tiene 70, 80, 90. Pero yo no sé cómo le está picando realmente al paciente esa patología que tiene. Entonces, sí lo entiendo porque yo también he experimentado picor alguna vez y puedo a lo mejor intentar investigarlo mediante cuestionarios en un amago de ciencia, pero nunca vas a poder medirlo realmente. Sí. Y entonces nuestros pacientes en dermatología, yo creo que después de psiquiatría, que probablemente prácticamente todos los pacientes son espirituales o tienen un gran componente espiritual, para mí probablemente es la segunda especialidad más espiritual. ¿Por qué? Porque la piel es el órgano de la relación, es el órgano de la belleza, o sea, en el que expresas la belleza o la fealdad. Y entonces tiene un gran componente psicológico. Todos los pacientes, bueno, yo pienso que todos los pacientes realmente, pero los pacientes dermatológicos suelen tener casi siempre un importante componente espiritual y no solo material. Entonces, claro, la parte, digamos, material la puedes tratar con ciencia. Nosotros tenemos que ser, tú y yo, que somos dermatólogos, digamos, ortodoxos, que representamos a la dermatología oficial, pues tenemos que ser también la obligación de ser científicos, porque tenemos que, una parte de nuestros pacientes tiene que tratarse con medicamentos, con operaciones, en fin, con lo que sea necesario. Pero por otro lado tenemos que tener también en cuenta esa parte espiritual del paciente y que a veces domina el cuadro. A veces domina el cuadro. Y de hecho, yo pienso que así como no hay ningún paciente que sea puramente físico, como tú te rompes el fémur, pero tienes un componente espiritual. Eso no te impide andar en bicicleta y de tal, estás preocupado. Sin embargo, sí que existen muchos pacientes que son puramente espirituales. Sí. Cuando tú hablas de espirituales, en el libro también defines el concepto de metafísico. ¿Eso es sinónimo para ti? Sí, para mí metafísica es lo que está más allá de la física. Y la física pues sería la materia, lo que es analizable mediante la ciencia. Sí, a ver, cuando he escrito el libro he tenido que definir algunas palabras. Por ejemplo, ciencia. Ciencia tradicionalmente es una disciplina que se estudia mediante la cadena de causas y efectos. Sí, y vas hacia atrás y eso sería un poco el concepto aristotélico o otomístico, ¿no? Que se dice. Pero claro, eso entonces de repente te encuentras con que, por ejemplo, hablan de ciencias políticas o de ciencias económicas o de ciencias teológicas. Entonces, yo en mi libro he querido acotar ese significado de ciencia y lo he limitado a aquel conocimiento extraído mediante el método científico. Correcto. Y los experimentos y la tecnología que produce eso. Porque si no,
quedaba todo muy... Se mezclan allí conceptos, etcétera. Y en el libro también comentas lo que estamos viviendo hoy de la... Lo definías como el prejuicio materialista. Sí, sí. El prejuicio materialista define un poco esto, que es lo que A ver. parece ser que impregna un poco Sí, muchas veces el comportamiento de los nuevos médicos sí. que están saliendo, ¿no? Para mí sí. Bueno, a ver, ten en cuenta que mi libro es un ensayo. Pero un ensayo, bien, en Reflexiones. realidad son reflexiones, Claro. opiniones, que en este caso las he argumentado, pienso que en profundidad, o he hecho un esfuerzo porque estén bien argumentadas, pero no dejan de ser opiniones, claro. O sea, no luego ya cada uno lo lee y ya ve si está de acuerdo o no. Entonces, bueno, el materialismo es una forma de explicar el mundo o de analizar el mundo. Ujú. Entonces, una forma filosófica. Entonces, el materialismo está presente desde el principio de los tiempos. Hay algunos filósofos presocráticos que ya eran materialistas. Pero luego, bueno, a lo largo de la historia, a partir de Newton, que ya un poco es el que demuestra que muchos de los problemas filosóficos que se estaban analizando son en realidad científicos. Sí. Aunque no todo, porque él mismo fue una persona muy creyente y, Muy creyente, sí, muy era religioso. muy Sí. religioso. Y alquimista. Y sí, bueno, y era muy raro también, parece ser. Bueno, pero a partir de Newton, digamos, claro, la ciencia se refuerza y ya a mediados del siglo XIX ya es una corriente filosófica muy, muy potente. Por ejemplo, está el positivismo de Comte, Ujú. que ya te dice que ellos solo aceptaban el conocimiento extraído a partir de experimentos científicos. Ujú. Y rechazan todo otro tipo de conocimiento, como pueda ser el artístico, que para mí es muy importante, el filosófico, Ujú. el teológico, bueno, la cosa que sea esa. Ujú. Y entonces, pues ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya ese materialismo se ha hecho, si ves un poco la historia de la filosofía en Occidente, pues se ha hecho hegemónico. Hegemónico. Quizás por la tecnología, También, el creciente influjo de la tecnología. también ¿no? porque la ciencia ha demostrado que es muy exitosa, es una maravilla, o sea, es increíble los logros de la ciencia y la tecnología. Bueno, ¿quién iba a pensar que íbamos a volar en aviones, que íbamos a grabar este podcast, Sí. que iba a haber medicamentos que iban a combatir la psoriasis hace 20 años, por ejemplo? Sí. Entonces, claro, el hombre moderno está deslumbrado por los logros de la ciencia y la tecnología. Y entonces por eso digo que, y bueno, y tú por ejemplo si lees la prensa normal o ves la televisión, te das cuenta que muchas noticias son, tienen a la ciencia como algo, una especie de religión ya, ¿no? Entonces y que se intenta explicar todo desde el punto de vista científico. Pues el cáncer de páncreas se va a curar en 10 años. No sé si leí en tu libro fue que alguien define como el amor como una especie de secreción de neuropéptidos, claro, ¿no? Poco menos. Entonces, claro. Entonces, claro, o por ejemplo, bueno, y lo que quería antes que nada decir, pues claro, cuando ya tú pasas a ser un dogmático de la ciencia, pasas a ser un cientifista. Claro, ya. Y yo creo que nosotros tenemos que ser científicos, pero tenemos que huir de ese dogmatismo. Entonces, si trabajas con pacientes, como te pasa a ti, como me pasa a mí, te das cuenta que los pacientes tienen algo más que lo material. Creo yo que tú en eso estás de acuerdo no estás conmigo. enfrente de una máquina, estás enfrente de una persona que sufre, que tiene, bueno, preocupaciones y sentimientos. Exactamente. Y lo que quiere es un poco que tú te preocupes por él, ¿no? Exactamente. Bueno, tienes que darle también una respuesta a otro tipo de enfermedad que tiene. La enfermedad nunca es puramente física ni a veces sí es puramente espiritual, pero generalmente presenta ambas esferas están afectadas. Y por eso te digo, un cientifista, por ejemplo, definirá la muerte como el cese de las funciones homeostáticas. O el amor como suben unos neurotransmisores y bajan otros. Y eso a mí personalmente me queda muy... No me llena. Vamos, para mí tiene otro componente, algo más que eso. En ese sentido, hablas de dos tipos casi opuestos, que yo pienso que en realidad todos tenemos parte de uno y parte de otro, Sí.
que es del médico hipocrático y del médico galénico, ¿no? Explica, si quieres, con ejemplos, porque eso me parece interesante en el libro. Bueno, son arquetipos y, como bien dices tú, nadie somos totalmente hipocráticos ni totalmente galénicos. Son los arquetipos de los dos principales tipos de médico que bueno, nos encontramos, ¿no? El médico hipocrático sería aquel que está más centrado en el paciente. Ujú. Exagerando un poco, sería aquel que ama al paciente. Bueno, no es que lo ame físicamente, pero está más centrado en él, le deja hablar, está atento a lo que está pidiendo el paciente. Tiene más inteligencia emocional, digamos. Efectivamente. Y el médico galénico sería aquel que está más enamorado o ama la ciencia. O sea, la enfermedad, quiero decir, no la enfermedad, sino cómo funciona la enfermedad, etcétera, cuáles son los mecanismos, que queda embelesado porque un tratamiento le cura la enfermedad al paciente, pero no le interesa tanto la interacción con el paciente. Esto, que es un poco exagerado porque son dos arquetipos, pues como bien dices tú, todos tenemos una parte de hipocrático y una parte de galénico. Sí. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día, en los países occidentales al menos, están seleccionando médicos galénicos y predominan. Están predominando sobre los médicos hipocráticos. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues eso es algo que debería afrontarse, creo yo. Cómo intentar seleccionar a médicos más hipocráticos. Sí. Estoy de acuerdo. De todas maneras, quizás se debería enseñar al médico galénico a ser hipocrático, porque no sé si sería lo contrario más complicado. Enseñar al médico hipocrático la parte galénica. No lo sé. Yo sigo pensando de que la medicina es fundamentalmente una ciencia, pero cuando estás con el paciente tienes que saber tratar al paciente y tienes que ponerte en su lugar y tienes que tener esa cercanía, ¿no? Pero por otro lado, si el médico hipocrático llega a su extremo, puede ser un poco charlatán. Sí, efectivamente, el médico hipocrático tiene ese peligro, que se quede en poco efectivo, poco científico, puede ser. Sí. Es verdad, o sea, es totalmente cierto. Y en cambio el médico galénico puede quedar en un médico más deshumanizado, más... Entonces, bueno, pues sí, tampoco... A mí me gusta más el médico hipocrático, o por lo menos que un predominio de la parte hipocrática del médico, pero reconozco esos peligros, que también los hay. Y al fin y al cabo, un médico que no tenga conocimiento científico en realidad es un charlatán. También. Correcto. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. A toda costa, sí. Por eso. Hay un tema que puede resultar controvertido en tu libro, que dices que en esta parte artística que hay de relación con el paciente, en el acto médico con el paciente, en el cual, bueno, tú tienes una enfermedad, tienes que saber tratarla, pero también tienes que saber cómo decírselo al paciente y cómo interactuar con el paciente. Y en esta interacción puede estar justificado el uso de placebos. Sí. Claro, el placebo, para la gente que no lo entienda, es un producto que no tiene ninguna acción farmacológica, pero que puede inducir psicológicamente al paciente un bienestar, ¿no? Porque si tú le dices a un paciente, bueno, el clásico placebo que nosotros usamos todos los días son las vitaminas para la caída del pelo, ¿no? Todos sabemos que no sirven para nada. No lo digas aquí. No. Pero no, además no estoy de acuerdo, sí sirven. Pero bueno, ahora hablamos. Bueno, te pongo ese ejemplo como te puedo poner miles de ellas, ¿no? Sí. Entonces son placebos, son productos que se mandan para tratar una patología, pero que funcionan. ¿Entiendes? Claro. No por la parte puramente científica, de ciencia, sino por la parte psicológica, ¿no? Entonces, bueno, eso ahonda un poco de reflexión, en esa reflexión. Está todo entroncado.
este predominio cientifista que vivimos actualmente, claro, los médicos cientifistas denuestan o desprecian el placebo. Y no solo eso, sino que dicen que es un engaño al paciente y es una falta a la relación médico-paciente. Porque, claro, ellos, el placebo, como tú bien dices, es una sustancia que no ha demostrado científicamente ser efectiva. Ujú. Pero para mí, el placebo es un medicamento plenamente efectivo, solo que no va dirigido a la parte física del paciente, sino a la parte espiritual. A Ujú. ver, bueno, ya en la época de las cavernas, en las tribus, pues había un chamán que hacía sus ritos allí alrededor del fuego, que no tenía ni idea de ciencia, Ujú. y a lo mejor un pequeño porcentaje de los que estaban allí poseídos o lo que fuera, se curaban. Sería un porcentaje muy bajo y la mayoría morirían, pero algo de efecto tenía. Ujú. Y actualmente, pues bueno, si tienes esta visión que tengo yo del paciente que con sus dos esferas, pues es que es muy importante utilizar placebos. Y no es un engaño al paciente, porque para mí es efectivo. Ujú. Solo que no es efectivo en la parte física, es efectivo en la parte espiritual. Ujú. Entonces, para mí no es ningún engaño. De hecho, te diré más. Yo pienso que no se puede ser buen médico Ujú. sin utilizar placebos. No, yo estoy de acuerdo. Tienes que El, utilizarlos. el Y el tema, paciente te los pide, además, no, sí, no, no, inconscientemente. por supuesto, no, pero si placebo utilizamos Sí, todos, por eso, por eso. todos los días y hay que saberle darle la importancia. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando el que da el placebo no sabe que es placebo. Es Ah, decir, bueno, ya. cuando el médico o quien sea está mandando un placebo y él no sabe que es un placebo. Él se Vale. piensa que es un medicamento, ¿no? Bien. O cuando hay alguien que no sea médico, que todavía es tiene, vamos, es más peligroso, dando placebos o anunciando Vale, placebos pero ahí que no lo entramos son. un poco en el charlatanismo, que luego, si quieres, lo hablamos un poco. Pero bueno, yo, mira, como decía Lain Entralgo, decía, todo medicamento es a la vez un placebo. Y no hay una verdad más, o sea, es una gran verdad. Ujú. De hecho, a veces utilizas medicamentos como placebo también. O Ujú. sea, no sé si te ha pasado a ti, pero bueno, hay veces que, yo qué sé, una alopecia areata, por ejemplo, leve, que ves que ya está recreciendo el pelo con el dermatoscopio, que el signo de tracción es negativo, Ujú. que lleva un tiempo que ya no ha crecido y que tiene un par de calvitas, pues más o menos, supongo que tú como yo, haces un buen pronóstico, este hombre se va a curar y entonces le pones pues una loción de corticoides. Ahí realmente no sería necesaria porque ya se va a curar por sí mismo, pero sin embargo tiene ese valor de que estás tratando al paciente y eso, bueno, pues de alguna forma puede acelerar la curación. Mm. Y eso, en ese momento estás utilizando un medicamento como un placebo. Mm. Completamente O de sea acuerdo. que también no solo los medicamentos, no solo los placebos, sino los propios medicamentos tienen un efecto placebo Sí, sí. también. Sí. Y todo va dirigido a esa parte espiritual del paciente. Sí. De hecho, bueno, científicamente no te puedo dar la referencia, ¿no? Pero se sabe que en los ensayos clínicos aproximadamente un 30% de las respuestas positivas son placebo. Es decir, cuando tú comparas un medicamento X con un placebo, el placebo siempre te va a dar una respuesta positiva alrededor de un 30%. Fíjate tú. Sí, 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 sí. Y eso... Y yo cuando nos presentan una gráfica de un medicamento nuevo, que los ensayos se hacen normalmente frente a placebo, ¿no? Entonces te ponen una gráfica, yo qué sé, por decir algo, este tiene una efectividad del 50% y el placebo de un 25%. Entonces ellos te dicen, es muy superior al placebo, porque mira, es el doble de efecto. Claro. Pero yo siempre me pregunto, ¿y por qué no utilizo primero el placebo? Que me va a dar en algún porcentaje de pacientes puede funcionar Mm. y a lo mejor consigo con algo inocuo Mm. un Sí, buen sí. resultado. Ujú. Sí, Bueno, a ver, esto hay que matizarlo, ¿no? Porque claro, luego hay enfermedades que no te permiten eso, claro. Mm. pero bueno, que para mí es plenamente ético Sí, sí, no, utilizar el placebo sin y lo duda. defiendo y creo que los Y médicos tienen que utilizarlo. Y hay una corriente cientifista que está muy en contra del placebo también entre los pacientes. sí. Ahí yo lo menciono en el libro. Por ejemplo, hay una cruzada un poco contra las, digamos, pseudociencias, ¿no?
contra la acupuntura, contra la risoterapia, musicoterapia, ese tipo de terapias. Y entonces, bueno, pues se llegó a escribir una carta al Ministerio de Sanidad para que las prohibieran. Sí. Y era muy interesante ver porque decían, las pseudociencias matan, hay que prohibirlas, no sé qué. Sí. Pero veías los que habían firmado, tenía 4.000 firmas, y veías los que habían firmado esa carta y te das cuenta que no eran médicos que pasaran consulta. Eran científicos, sí, porque autotitulaban científicos, pero eran pues científicos astrofísicos, no sé, químicos, pero ellos no están imbuidos del día a día que tenemos nosotros en la consulta, jugando con los pacientes ahí. Sí. Y claro, no se dan cuenta de esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, ya te digo, yo creo que el tema es controvertido. Yo también estoy de acuerdo que hay que usar placebo, pero por gente que sepa usarlo. Sí, claro. ¿Entiendes? Es que el problema es ese. El problema es cuando la gente da placebo sin saber qué es un placebo, pensando que realmente es un medicamento, tal, que es totalmente diferente al concepto que nosotros hacemos, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Y luego también está toda esta retahíla de productos, que ese es otro tema también muy peliagudo, de productos que se utilizan sobre todo en nuestra especialidad, en dermatología estética, como que la gente te viene un poco, el paciente te viene un poquito hasta casi demandando, oye, ¿y usted no hace este tratamiento y tal? Oye, ¿y usted no hace este tratamiento con láser o con PRP, que no sé qué y tal? Inducido muchas veces por redes sociales y tal. Claro, tú que tienes un conocimiento sólido de si ese tratamiento realmente funciona o no, a veces te ves un poco presionado a usar este tipo de medicamentos una sabienda de que no están científicamente demostrados. Tú no puedes decir que es un placebo porque hay algunos artículos pero tampoco están científicamente demostrados como que sirven para determinadas enfermedades y a veces te inducen a utilizar. Y eso, claro, hay una línea ahí gris con estos medicamentos. Roja. Te puedes pasar al charlatanismo con mucha facilidad. Exactamente. Y como hay interés económico detrás, porque obviamente muchos médicos utilizan este tipo de tratamientos porque da dinero, ¿me entiendes? No porque estén científicamente comprobados, pero como por otra parte no perjudican, entonces se utilizan estos tratamientos. Bueno, aquí entraría el concepto, el chamanismo diferenciándose del charlatanismo, ¿no? Nosotros tenemos que ser chamanes. Yo defino el chamanismo no como uno que está ahí con una varita mágica, sino como un intento de tratar al paciente, la parte metafísica del paciente que está enferma. Eso sería el chamanismo. Y para que sea y entonces ahí es donde entran los placebos, etcétera. Pero para que sea plenamente ético, tiene que cumplir algunas condiciones. Tiene que ser, como tú dices, dado por una persona que tenga un título o algo que garantice que sabemos lo que estamos haciendo. No puede ser cualquiera. No tiene que producirte a ti un beneficio económico excesivo. Y no tiene que evitar que haga otros tratamientos que sean necesarios para él. Porque ya si no cumple alguna de esas características, si por ejemplo tú te estás forrando a base de dar un tratamiento, pues todo eso ya para mí cae en el charlatanismo. Y el charlatanismo para mí es algo execrable que hay que combatir. Pero también te digo una cosa, que es un concepto que leí en un libro de Shelley que me gustó mucho, y es que citaba a un médico inglés que él decía que los médicos tenemos que dar respuesta a esta parte espiritual del paciente, porque si no el paciente la va a buscar y va a acabar cayendo en manos de charlatanes. Pues también tenemos el deber de alguna forma asumir nosotros esos pacientes, y también, aunque sí es verdad, son placebos, son tal, pero a veces nos vemos obligados obligados no, tenemos que tratarlos de esa forma y darle la importancia que tienen, porque si no el paciente va a acabar en manos de unos charlatanes que le van a sacar los cuartos y a lo mejor le causan un perjuicio importante. Entonces también tenemos ese deber con la sociedad, realmente. Sí. Eso es un deber. Sí.
Pienso que ya depende ya de la esfera personal, de las convicciones de cada uno, ¿no? No, pero si, por ejemplo, te vienen los pacientes y tú no les haces ni caso a esa parte espiritual que tienen, el paciente va a ir a otro Por sitio. supuesto. Y al que le digas, sí, ven aquí, que Está yo te lo claro. voy a... Hombre, está claro que en la medicina privada el médico hipocrático tiene mucho más éxito que el médico galénico. Bueno, no No, sé qué decirte. bueno, yo creo que sí. Sí, No, puede ser. vamos a ver, lo que te decía en un principio. Lo ideal es tener los dos Hay que componentes, tener las ¿vale? dos, sí. Pero vamos, que si hay que elegir entre un extremo y otro, Sí. te va a llenar más la consulta el hipocrático que el Sí. galénico puro, ¿no? Sí, pero tú cuando te van a operar del hígado quieres que esté el mejor cirujano allí con el cuchillo. Correcto, y a eso aunque sea un... Claro, y a eso te quería hacer una pregunta porque que claro, en el libro no te la haces, pero que quiero decir, hay determinadas especialidades en las cuales un tipo de personalidad encaja más. Sí. Y entonces, o sea, mi pregunta sería si deberían los médicos, según su personalidad, escoger determinadas especialidades que igual están sujetas a tener menos interacción con el paciente o más interacción con el paciente, ¿no? Definitivamente sí. Un problema que hay ahora en la selección de médicos, a mi modo de ver, en mi opinión, es que lo que hemos dicho antes, lo hemos mencionado, no se están seleccionando o se están seleccionando más los médicos galénicos. Tú ten en cuenta que para ser médico hoy en día en España tienes que empezar a estudiar, pero en serio, desde los 14, 15 años, 16, te tienes que perder un poco los sagrados deberes de la adolescencia, como son rebelarte contra tus padres, hacer el tonto, emborracharte, etcétera. Y ya, eso ya para entrar en la universidad, que si no te quedas fuera por los números clausus que hay en todas partes. Y después, bueno, tienes que aprobar toda la carrera durante un montón de años y finalmente tienes que hacer el MIR, en el cual también no te van a valorar para nada tus aptitudes, digamos, hipocráticas. Solamente te van a hacer unas preguntas de test que sí, vale, muy bien, es un sistema objetivo, pero no te va a seleccionar al mejor médico. Esto es lo que está pasando, creo yo. Están seleccionando al más estudioso, al más, en fin, al que más ha estudiado, al más, no voy a decir listo, sino al más inteligente para responder preguntas de test, etcétera. Pero no necesariamente está seleccionando a los mejores médicos. Y muchos que podrían ser buenos médicos quedan fuera por las cosas de la vida. Se les muere su padre o su madre en la adolescencia, sufren una crisis o sufren una crisis amorosa, en fin, todo lo que puede pasar. Pero es tan exigente el estudio de la medicina que realmente está quedando fuera gente que podría ser grandes médicos en este sentido. No todo es conocimiento. Sí, lo que pasa es que hay que establecer un baremo. Hay que establecer... Por supuesto. Y lo bueno, bajo mi punto de vista, que tiene el MIR es que destierra de entrada el enchufismo y la... Totalmente, porque antiguamente era el nepotismo. Y eso es Efectivamente. un problema heredado en España de toda la vida, ¿no? Sí, gracias a eso pude yo hacer dermatología, seguramente, gracias a que hice un buen examen. Si no, hubiera estado... Yo quería que me comentaras la influencia de la personalidad, de la personalidad del médico y lo que te decía, ¿no? Determinadas personalidades deberían de tener deberían de optar por un tipo de especialidad igual que sea más cercana, como puede ser la nuestra con el paciente, o deberían dirigirse a una especialidad pues quirúrgica, ¿no? Claro, que realmente esté todo el día dentro de una cirugía, o un radiólogo, ¿no? Sí. Que prácticamente no ve pacientes, ¿no? Bueno. Y yo pienso que el médico, conscientemente, cuando elige su especialidad, la tendencia normalmente es a dirigirse por un tipo de especialidad que o bien le sea más de relación médico-paciente directa, personal, o bien del otro sentido, ¿no? Sí, bueno, la personalidad influye totalmente. Para mí la personalidad es algo que no se puede cambiar, sino que es la que tenemos. La personalidad, tú naces con tu personalidad y pienso que no se puede cambiar. Se puede influir por los acontecimientos que te van ocurriendo, por tus experiencias, y la vas atemperando por un sitio o por otro, pero tú eres como eres. No creo que se pueda cambiar. Entonces,
Por eso me parece importante intentar elegir a personas determinadas para determinadas especialidades. Y luego, claro, por ejemplo, una persona tipo muy expansiva, muy valiente, muy tal, pues se mete a neurocirujano a lo mejor, porque no tiene miedo a esas complicaciones que tenemos los demás, ¿no? En cambio, una persona más amable o más familiar, más cálida, pues se puede meter, por ejemplo, a dermatología o a médico de familia, en fin, a estas especialidades que tienen un mayor trato en la consulta. Entonces, sí, indudablemente la personalidad influye un montón Ujú. y debería, de alguna forma, seleccionarse para determinadas especialidades unas personalidades. Hasta el punto de tú, por ejemplo, piensas que, por ejemplo, hacer un test psicológico Pues en el examen MIR, es que ¿sí? eso, a ver, es que es muy controvertido eso, porque Claro, ¿quién valora eso? Es muy subjetivo. claro. Entonces, podría ser una posibilidad valorar sí, un test psicológico, Ujú, porque al fin y al cabo es una profesión que tiene muchísima responsabilidad ujú. y no debería hacerla, bueno, no sé quién debería hacerla, pero sí que habría que valorar esa personalidad Ujú. o esas Para características. ti, ¿cuál sería, si tienes en mente la personalidad ideal de un médico? Es decir, si tú tuvieras que tener eh, en tu cabeza, Hombre, o igual tienes en tu cabeza algún modelo bueno, como a médico. mí la persona, o sea, el médico que más me ha influido indirectamente a través de sus escritos es el doctor Marañón, Gregorio Marañón. Era un médico humanista. Él era endocrinólogo pero era a la vez humanista. Tenía una cultura inmensa y siempre estaba tratando estos temas, los temas espirituales y los temas físicos a la vez. Era un gran endocrinólogo realmente. Ujú, Y entonces esa forma de trabajar es la que o ujú, esa personalidad es para mí el médico perfecto, bueno, perfecto, al que hay que tender y en el caso de nuestra especialidad, pues una persona eso, que esté interesada por el paciente, ujú, intente ayudar, tiene que ser compasivo, ujú, tiene que entender al paciente. Yo, por ejemplo, en eso tengo una ventaja y es que siempre estuve enfermo de pequeño. Tuve ujú, un problema en una pierna, ujú, una artrosis, una artritis séptica a los 7 meses ujú. y ya a raíz de eso me quedó una artrosis y una cojera. Y innumerables Esa- horas he ese, estado. eso te influyó en tu Sí, personalidad. sí, sí. Bueno, pienso que ha modulado mi personalidad. Si no lo hubiera tenido, actuaría de otra forma. Mm, Y eso me resultó muy difícil en mi adolescencia y cuando era joven. Porque me influía un montón, claro. ujú, Luego, por suerte, lo he superado y ya ni me acuerdo. No me acuerdo ya ni que cojeo, ni que. ujú, Bueno, me puse una prótesis, en fin. Bueno, el caso es que todas estas vivencias te influyen. Yo pasé horas interminables en los médicos con mis padres. Y ahora, cuando me viene un paciente, pues de alguna forma lo comprendo. O sea, sé un poco, he experimentado eso que está experimentando él. Y bueno, me parece que es importante para intentar ayudar al paciente, ¿no? A lo mejor otros médicos que no han tenido esta experiencia, pues no están no lo viven tan intensamente o no tienen la misma empatía que puedas tener. Y tanto las experiencias como la personalidad te influyen. sí, sí. No, Luego para mí lo mejor es una persona generosa, claro. mm, Pero claro, los caracteres generosos no abundan mucho, mm, porque el egoísmo es el motor de la vida. ujú. Y entonces la mayoría de la gente, no lo estoy criticando, simplemente que el egoísmo es lo que nos lleva a progresar, etcétera, ¿no? En la Bueno, es vida. el mecanismo de la selección natural, ¿no? El mecanismo de selección natural. Por evolución. Y entonces los caracteres generosos son muy escasos en la naturaleza, creo yo. Entonces, si consigues que ya además tener un carácter generoso, o sea, un médico que sea generoso, que tal, pues me parecería que si se pudiera seleccionar de alguna forma, me parecería que estaría muy bien, la verdad. Mm. Pero no veo cómo. Eh, Jesús, quería, en el libro hablas eh, los problemas de la sanidad actual y tal. Tú has trabajado, aparte de la sanidad privada, en la sanidad pública. Sí, Y bueno, y conoces perfectamente
muchos problemas que tenemos los médicos, que hemos trabajado, tú sigues trabajando todavía en la sanidad pública, ¿no? El médico con el síndrome del médico quemado, ¿no? Sí. Que se va desmotivando con el paso de los años, ¿no? Y es un verdadero problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas fundamentales ahí, bueno, someramente, ¿no? ¿Y cómo crees tú que se puede resolver esta situación si crees que es resoluble, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno, el síndrome del médico quemado es un problema que está aumentando de forma exponencial, porque están muy preocupadas las autoridades sanitarias, al menos en Estados Unidos, que es de donde primero ocurren las cosas y luego vienen para acá. Entonces, bueno, pues a raíz de la pandemia ha habido un aumento exponencial y hay estadísticas muy inquietantes. Por ejemplo, creo que es el 50% o más del 50% de los médicos en Estados Unidos están sufriendo un burnout. Y de estos, ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? más del 50% en las encuestas. Eso me llama la atención porque la medicina americana es prácticamente privada, Claro. casi, y con seguros privados, y se gana mucho dinero. Eso lo entiendo más Sí, en un tipo de medicina como la nuestra, pero donde el no, médico está mal remunerado. pero Paco, no todo es el dinero. O sea, ese es No, pero es una gran parte. O sea, tú Sí, tienes sí. que... En Estados Unidos es el país del mundo donde mejor se pagan los médicos, con diferencia. El segundo es Alemania, Ujú. más o menos. Y luego ya algunos otros países occidentales. Bueno, quitando los pequeños países del Golfo Pérsico, etcétera. Ujú. Entonces, claro, sí, visto desde ese punto de vista, no se entiende muy bien cómo pueden estar quemados la mitad de los médicos de Estados no me Unidos. refiero, no me refiero a que el dinero sea lo más importante. A lo que No. me refiero es que ocurra en ese país cuando realmente donde debería estar la gente quemada es en un país como el nuestro, donde te ves con esa presión asistencial, donde cobra todo el mundo lo mismo, trabajes mucho, trabajes poco, o seas bueno o seas menos bueno, en fin, ahí es donde realmente veo yo que la gente esté quemada. A ver, yo pienso que tiene una raíz multifactorial y hay muchísimos factores que influyen. Está, bueno, por un lado los sueldos, efectivamente, pero luego también las necesidades materiales de la consulta, los sitios donde pasas consulta, la organización del sistema, los sistemas informáticos que tienes que rellenar infinitas... La burocracia. La burocracia, yo qué La sé, falta de incentivos, ¿no? la falta de incentivos, la necesidad de conciliar tu vida personal con tu vida laboral, porque no olvidemos que la medicina, yo no sé cómo son otras profesiones, pero tú te llevas muchas veces los problemas a casa. Con un paciente que te está preocupando, que estás ahí y no sé qué hacer con este paciente, le voy a pedir otra prueba. O sea, Sí. a veces te termina afectando durante un sí. tiempo, ¿no? Y entonces, pues yo pienso que es multifactorial. Entonces, a esto yo le añadiría que no se ha estudiado mucho los posibles factores espirituales que causan el burnout, para mí. Y claro, el principal, y si analizas todo en conjunto, yo pienso que el problema principal es que actualmente el sistema está impidiendo realizar un acto médico satisfactorio. Esa es la causa del burnout. Mucha gente no se quemará por eso porque, bueno, dependiendo de tu personalidad, pues lo vas tirando y tal, pero habrá un porcentaje de personas que al no poder realizar una actividad que les resulte satisfactoria, pues se van quemando inevitablemente. No les gusta, empiezan a hacerse cínicos con los pacientes. Entonces, yo pienso que ese es el cogollo del asunto. ¿Y cómo se soluciona eso? Muy complicado. Entonces, claro, bueno, más allá de los problemas, digamos, materiales, dotar de dinero, dar más tiempo libre, en fin, ese tipo de cosas, pues yo te puedo hablar de los digamos, de los problemas metafísicos que pueden causar el burnout. Y para mí, es que es muy importante que el médico tenga libertad de receta y de hacer, de actuar, de actuación. Entonces, si limitas eso, pues eso también te causa un problema. Si limitas la receta, si limitas determinadas patologías, o si limitas en un intento
Bueno, yo por ejemplo hablo en el libro de los protocolos demasiado restrictivos, de la tiranía de la evidencia científica, precisamente este mundo cientifista está imponiendo unas normas que a veces no chocan con tu libertad para, para realizar un tratamiento o para hacer lo que creas conveniente con el paciente. Ujú, Y eso también me parece un factor importante. ujú. No sé si me estoy explicando bien, pero un poco complejo, ¿no? Sí, sí, no, no. Por ejemplo, los consensos médicos. Pues yo qué sé, hay un consenso de que cuando yo estudiaba el MIR, el consenso era que la úlcera de estómago lo causaba el La acidez. la acidez y no sé qué, y el fumar y el estrés y tal. Y luego resulta que vino un australiano Y y descubrió el demostró que era una Helicobacter pylori, bacteria, el sí. Helicobacter pylori y Mm, tal. Y eso no, vamos, yo lo digo porque, claro, el consenso era que tú tenías que tratar el tabaquismo, el no sé qué, no sé cuánto, y al final es una enfermedad que se trata con antibióticos. ujú, Y ese médico, el australiano, no le creían lo que decía, no le creían que era ujú. una bacteria. Tuvo que tomarse la bacteria él Sí, 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 sí. para producirse la úlcera. Entonces, ese mecanismo en el cual hay una cierta tiranía, en la cual Ujú. te restringen tus libertades De acción, de acción, de receta, de pedir pruebas, sí, de eso, pues eso me parece que también sí. es importante en Sí, el o origen sea, del burnout. que es muy, muy multifactorial y bueno, todo ese está realmente diseñado para, en principio, reducir los costes, me Claro, imagino, claro, ¿no? sí, 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 sí. Entonces yo creo que es difícil de que esto tenga Es solución. difícil. Y Si el paciente probablemente no aporta eh, dinero, casi. ¿no? No, bueno, es que si No, no, no... pero no solo es cuestión de dinero. O sea, el dinero también es cuestión de organización. Y bueno, y luego también hay un problema importante que son los cambios sociales que está habiendo. Y es que precisamente en relación con el cientifismo también, el paciente está dejando de ser paciente y empieza a ser un cliente. Y te viene a veces exigiendo que tú le cures cuando nosotros no somos dioses, no, pues hacemos lo que podemos. Y muchas veces va bien, pero otras veces no va bien. Y Ujú, no puedes. Y eso también te lesiona un poco la relación médico-paciente, ujú, ¿sabes? Porque un cliente es como, nosotros no vendemos pantalones ni camisetas. O ujú, sea, nosotros hacemos, ya te digo, lo que podemos, ¿no? ujú. Y bueno, pues el paciente a veces desconfía, etcétera. Yo Y creo que también eso tiene que ver con la falta de elección de médico. Es decir, también un tema importante. cuando tú eres un número, da igual que sea el doctor Bastida quien la atiende o que sea fulanito de cual, claro, el paciente no te tiene, pienso yo, no te tiene el mismo respeto. Totalmente. En el seguro no eliges al médico, por lo menos al especialista. No sé si al médico de familia puedes elegirlo. Entonces, claro, no hay esa elección de médico que podría regular bastante bien todo, ¿no? Eso sería el principal factor de calidad cuando hablan los gestores, vamos a aumentar la calidad. Pues, oiga, dejen que la gente elija a su médico y verán cómo la calidad aumenta rápidamente, sin hacer nada más. Y luego, en base a eso, a los médicos más seleccionados, pues también tienes que remunerarlos según unas preferencias de los pacientes, ¿no? Mm, También hay que respetar la libertad del paciente y para elegir el médico, mm. Es concretamente. difícil de todas maneras de llegar a un tipo de sistema de remuneración, porque claro, Sí, en qué lo vas a basar? ¿En el número de pacientes que ves? sí. Que es lo más fácil. No, usted como ve más, le pagamos más. Entonces se convierte eso Vale, en una carrera a ver quién ve más pacientes en menos minutos, ¿no? vale, bien, pero por encima está que el paciente pueda elegir el médico. Eh, Eso sería un factor que estaría muy bien introducirlo. Eso sí. Pero es imposible, no sé, o no sé, no pienso que no se hace en ningún sistema público que yo conozca al menos. ¿Tú crees? Yo creo que No sé sí. si en Yo Inglaterra creo que o sí, que en eso se hace Francia en Inglaterra, sí, en otros se países, hace. sí. Ah, bueno, pues Pienso, no lo sé. Yo sí, 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 yo tampoco no lo soy sé. experto en eso, pero creo que sí. Pero creo que sería una buena, algo que regularía bastante bien o arreglaría algunos problemas. ¿Eh? Bueno, saliendo del libro,
que ya hemos hablado bastante de él y ya la gente lo conoce y lo ve y tal. Están aburridos ya. Quería preguntarte una serie de temas ya un poquito más de reflexión personal, ¿no? O sea, ¿qué consejos le darías tú a un estudiante que está pensando en elegir medicina, ¿no? Como una posible opción para su futuro? O sea, ¿qué consejos le darías, ¿no? Bueno, pues que se lo piense muy bien y que intente saber de antemano en qué consiste la medicina. Si va a estar 30 años o 40 años pasando consulta, pues tiene que intentar ser una persona que disfrute con lo que está haciendo para poder aguantar todos esos años sin quemarse. Uh-huh. Entonces tiene que ser satisfactorio para ti la consulta. Uh-huh. Lo mismo si vas a ser cirujano, tiene que ser algo que te vaya con tu personalidad, etcétera. Ahora, ¿es posible saberlo de antemano? Pues es difícil, porque yo mismo, mi vocación ha sido muy tardía. O sea, yo he disfrutado cuando ya había elegido ser dermatólogo. Claro. Uh-huh. Antes iba un poco a ciegas. Tuve la suerte, por intuición o por lo que fuera, de acertar, pero... Sí. Entonces, no sé, conócete a ti mismo y luego extrapólalo a la posible actividad que vas a hacer. Si tú hubieras, si tuvieras la oportunidad de volver para atrás y de empezar de elegir no te digo una especialidad, Sí. te digo una carrera, o te digo una disciplina, ¿volverías a hacer medicina o hubieras hecho algo más artístico, más de tipo historiador? ¿O te hubieras metido en Bellas Artes? No, sí, Bellas Artes, o artista y dibujante, pintor, escultor, eso me encanta. Y bueno... ¿Pero lo hubieras elegido como tu profesión? No lo sé. No. En aquella, yo lo que recuerdo de aquella época era mucha confusión y bueno, sí, tenía ciertas aptitudes artísticas, pero no sé, ya te digo, por intuición, por inercia familiar, Sí, pero al final pero me refiero, si tú tuvieras que elegir ahora, con todo lo que sabes y con todo lo que... Bueno, me ha gustado mucho la dermatología, entonces, pero sí, podría elegir ser, por ejemplo, pintor o dibujante. Uh-huh. O escultor. Me encantaría ser escultor, por ejemplo. Uh-huh. Escultor de figura humana, además. Ah, sí. Sí, sí. Más que pintor. Sí, me ha gustado mucho la pintura, pero ahora estoy con la escultura y me encanta, me encanta. Uh-huh. Además, he hecho varios viajes a Roma Uh-huh. y he visto tales esculturas tan increíbles que me he quedado enamorado. ¿De tipo? ¿De qué épocas? Barrocos. Renacentistas, barrocas. Pues las esculturas de Bernini, no sé si conoces, Sí, en la Galería sí. Borghese. Sí. Son increíbles, increíbles. No. Y bueno, la Piedad de Miguel Ángel, en fin, y tantas esculturas que hay allí que parece, hay millones de ellas y son increíbles todas ellas. Uh-huh. Entonces, claro, ahora vengo fortalecido que quiero ser escultor. Está bien. Cuando sea mayor. Siempre les pregunto a los invitados por los momentos eureka, ¿no? Los momentos eureka, claro, en un investigador es distinto que en un clínico, Claro. ¿no? Yo en un clínico te preguntaría por aquellos pacientes que tú recuerdas que todo el mundo tiene 2 o 3 pacientes, o 4 o 1, a veces ninguno, Sí. que le has cambiado la vida. Sí. Y quiero decir, mira, yo es que recuerdo al paciente este y a este otro, y para mí han sido momentos de eureka. Estoy diciendo ejemplos, ¿no? Tú puedes tener otros, pero Sí. ¿cuáles han sido tus momentos eureka? Bueno, después de 31 años que llevo ahora, más los 4 de residente viendo pacientes, pues he tenido muchos pacientes a los que creo que he ayudado, a otros tal vez no tanto, pero... Y entonces, bueno, recuerdo una paciente que tenía una enfermedad muy rara, que era un síntoma popular del adulto normolipémico, una enfermedad de la familia del xantogranuloma juvenil. Estaba lleno ese xantogranuloma. Lleno, increíble, parecía un xantoma disseminatum, pero era más bien un xantoma de este tipo, de Winkelmann. Lo había descrito Winkelmann. Y yo estaba asustado porque además era jovencito y no sabía qué hacer. Entonces le puse tetraciclina, fíjate tú, y iba y se curó. Y yo ya no sé si se curó porque se iba a curar o porque yo le di la tetraciclina, pero para mí fue un momento muy emotivo.
Y se curó, Se pero curó bueno, luego a totalmente. posteriori es un tratamiento que se ha empleado para esta enfermedad. Bueno, yo lo publiqué, que también fue para mí un momento eureka a nivel un poco científico para mí Claro. dentro de mi modesta producción, Ujú. pero porque lo publiqué en la revista Archives of Sí, sí. Dermatology, que Sí. actualmente es el JAMA Sí, sí, sí. Dermatology, Vamos, que sí. es una para nosotros los Sí, clínicos, yo de no sé las si para top ti, de dermatología, sí. para mí es la revista principal de clínica dermatología, que es lo que a mí en lo que yo trabajo. Y entonces, bueno, me lo aceptaron, tuve un toma y daca allí Sí, publicando, aprendí mucho de cómo se publica. sí, Bueno, era un caso, pero era un sí, caso sí. especial. Y bueno, son enfermedades tan raras que nunca más la voy a ver probablemente. Vi un Pero caso y nunca más lo voy te a ver. acuerdas siempre de esa Sí, señora, ¿no? Me me imagino. acuerdo perfectamente. Y aprendí, me repasé toda la cistiocitosis, que es un tema muy complejo y complicado dentro de la dermatología. Ah, Pues son muy, muy escasas. Y bueno, pues esa señora la tengo siempre aquí en mi cabeza ah, porque tuvo un final feliz el ah, asunto. ah. También es verdad que en medicina no siempre podemos no podemos curar y a veces no podemos mejorar, Ujú, por desgracia. ujú, No somos dioses. ujú. ¿Eh? Eh, bueno, te quería preguntar por las aficiones y ya me has parcialmente respondido que la pintura y la escultura es a lo que más dedicas tu tiempo fuera de la medicina. ¿Algo Sí, más que quieras añadir? principalmente artístico todo. Ujú, Últimamente he estado escribiendo el libro y traduciéndolo. ujú, Y luego además tengo un pequeño estudio donde pinto, dibujo, donde hago, y ahora últimamente ya te digo, estoy haciendo unas esculturas en escayola y siempre he centrado un poco en la figura humana y el retrato también. En pintura y en dibujo me gusta el retrato. ¿Por qué en la No lo figura sé, humana? no sé, porque me atrae el ser humano. No, es como si fuera mi objeto de atención, de lo mismo que los pacientes. ¿Y haces Es un poco lo mismo. Sí, retratos realistas o son más bien sí, realistas, sí. realistas? Sí. Sí, no sé, ya te enseñaré. Ajá, Bueno, tengo una página de Instagram, si me permites, digo claro, la dirección por si alguien quiere verlo, sí, que es la dirección es moloundo, sí. Bueno, barra, lo pondremos en el vale, podcast al no, final. barra baja JYB, y es como una tarjeta de visita de lo que hago, nada más. Ujú, Dibujos, esculturas, en fin, sin tampoco muchas pretensiones, pero sí lo hago para mí. Y entonces es muy satisfactorio. Lo de la escultura es súper satisfactorio. mm, mm. Sí, sí. Bueno, he tenido que. Más que la pintura. Ahora mismo, si me lo preguntas ahora, sí. Si me lo preguntas hace 5 años, pues tal vez la pintura. Mm, Pero es que es la tridimensionalidad. ujú. Y entonces hacer una figura, un torso, por ejemplo. Es más, te resulta más creativo que una... Sí. Sí, no sé decirte. Ahora mismo estoy con eso. Sin dejar la pintura tampoco, ¿eh? Ujú, Y luego, por ejemplo, he tenido que estudiar de nuevo toda la anatomía. Pero ujú, la anatomía superficial, la anatomía para escultores. ujú, Y es verlo desde otro punto de vista también muy interesante. ujú, La anatomía de las expresiones, los ujú. músculos que hay por la cara, esos que nunca estudiamos cuando estudiábamos anatomía, pues Sí. existen. Y son importantes para Para, un retrato, para un... claro, seguro. Sí, sí, Y sí. está muy, no sé, me llena totalmente ahora mismo. Ujú. Eh, Muy bien. Siempre también a todo el mundo le pregunto por las claves de la felicidad, ¿no? Es un tema también tan muy personal y obviamente cada uno define el bienestar y la felicidad de una manera diferente, ¿no? Para ti, ¿cuáles serían las claves de la felicidad? Una pregunta muy difícil. Yo creo que la felicidad no existe en realidad. Podemos aspirar a algo parecido. ¿Qué te podría decir? Pues no sé, hacer bien tu trabajo, ser justo en la medida de lo posible, no cometer ninguna injusticia con nadie y poco más puedo decirte. Y si llevas una vida un poco así recta en ese sentido, pues ya te sientes bien Ujú, y no tiene mayor secreto. Ahora, aspirar a una felicidad ficticia, como nos quieren transmitir ahora los medios de comunicación, etcétera, yo creo que eso es una utopía. No creo que, porque siempre está asociado, la vida está asociada al dolor y a la enfermedad y a la muerte. Entonces, ujú, yo de hecho tengo una concepción de la vida un poco trágica, porque ujú, en mi familia ha habido muchas
muchos fallecimientos, muchas enfermedades. Ujú. Y yo, con mi propia enfermedad, desde joven, he tenido una visión un poco trágica en el sentido no de que me vaya a pasar algo, sino de que te vienen sobrevenidas enfermedades o la muerte mismo de algún familiar Ujú. y lo tienes que tomar como algo inevitable. Ujú. ¿Sabes cómo te digo? Ujú. No como algo que tengas que combatir o que tengas que... sino a Ujú. veces tienes que aceptarlo. O sea que no tienes miedo a la muerte y No. no piensas en ella así Hombre, a como ver, yo no me no. quiero morir, evidentemente. Quiero vivir muchos años, 100 años, estar sano, perfecto y que mi familia, todos los que me rodean, estén bien. Y nunca tener problemas económicos, etcétera. Pero la realidad te pone en tu lugar, generalmente. Y Ujú. un día tienes un achaque, otro día te viene una enfermedad. Y bueno, hay que asumirla con dignidad y ya está. No, yo lo he vivido en mi familia. No, Mm. y esa es la clave de la felicidad para mí. No aspiro a una felicidad perfecta. Ujú. Ujú. Que me acueste por la noche y no tenga remordimientos de nada que haya hecho que me pueda, Mm. ¿sabes? Que Sí, 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 sí. no sé. Sí, tener tranquilidad Sí, en tu vida personal. esforzarme en mi trabajo también para hacerlo lo mejor posible, que ya sé que no va a ser perfecto, porque somos humanos y todas las obras humanas son imperfectas, pero esforzarme día a día para que la gente, pues los pacientes salgan, bueno, en cierta medida consolados o Mm. lo que yo puedo hacer. Ujú. Y eso ya me satisface. A mí me resulta muy satisfactoria la consulta. Sí. Sí, La interacción con el sí. paciente y el Sí, darte. generalmente la mayoría de la gente hay de todo, pero me resulta muy gratificante para mí. Si ellos se van contentos, yo me quedo contento, Ujú. ¿sabes? Sí, Por ejemplo, entiendo, yo sí. evito sistemáticamente tener una bronca con el paciente, Ujú. porque me dejaría a mí, lo hago por mí, Mm. aunque yo tenga razón o crea yo que tenga razón, porque eso me dejaría a mí en un periodo refractario que no podría pasar consulta durante un Y, rato. sí, y cómo planteas esos casos que son inevitables de un paciente agresivo que no tiene Claro, razón ninguna en lo que está. eso también hablo un poco en el libro de ello. ¿Cómo lo planteas? Bueno, como decía Grimald, ¿te acuerdas de Grimald? Un Sí, dermatólogo francés, el padre. Francisco Mal, sí, sí, catalán, sí. Tenía un libro muy bueno, que lo nombro en el libro, que es Psiquiatría y Dermatología, historias comentadas. Y entonces él decía que cuando un paciente te resulta chocante, cuando entra en la consulta, tienes que pensar profesionalmente que tiene algún problema psicológico. Entonces eso te ayuda a parar el golpe, digamos. Mm. Vale, el paciente es agresivo, el paciente se está quejando, pero bueno, para empezar a lo mejor tiene razón. Ha estado esperando una hora afuera Mm. sin que nadie le dé explicaciones, o le han cambiado la cita, o vete tú a Sí, saber qué, sí. o ha habido un error de citación. Pero luego además es que hay muchos pacientes que pueden tener un problema psicológico y entonces tú como profesional tienes la obligación de saber que eso es así y bueno, atenderlo y Mm. atemperarlo, etcétera. Eso Ujú. se coge con el tiempo, claro. Claro. Eso te lo da la Yo experiencia, ¿no? no Pero nunca discuto. te enfrentas a un paciente, No, ¿no? no, bueno, de joven sí me Ya, no, enfrentaba. no, me refiero ahora No me con. enfrento porque eso indica además inseguridad por mi parte. Ah, ah, Yo qué sé, es que ya te digo, es que muchas veces tienen razón los pacientes además, y yo qué me voy a poner a discutir. sí. Luego, hay veces que es inevitable. Ujú. Hay pacientes, pues eso, que tienen un problema psicológico y es inevitable, pero siempre lo evito. Mm. Siempre lo evito. Y yo pocas veces, últimamente, no, desde hace muchos años no he tenido así Mm. cosas que yo recuerde así, Sí, enfrentamientos sí, o cosas malas así. experiencias Y luego la gente cuando hay un problema, pues que se ha tenido que retrasar la consulta, pues le das explicaciones y la mayoría de la gente lo entiende. sí, sí. Tampoco somos civilizados Sí, todos. sí, hay que tener un poco de mano izquierda y de, Exactamente, y de inteligencia emocional. exactamente. ¿Algún libro que recomiendes de esos libros Bueno, que te han marcado o sí, que sí? yo he leído mucho, ya te he dicho antes, Sí. en mi familia mi padre tenía una gran biblioteca, pero bueno, a nivel médico, digamos, para la gente que va a estudiar medicina o que está estudiando medicina, pues podría recomendarle los libros de Gregorio Marañón, Vocación y Ética, no sé si te suena, un ensayo que Sí, tiene, sí, y muchos otros que tiene él. sí. También que vi, el otro día viendo uno de tus blogs, mencionabas el de Ramón y Cajal. Ah, sí, el de reglas y consejos, Ese, ese es exactamente, ese también es muy fantástico, sí, interesante. sí. Ese sobre todo
para el investigador, ¿no? Pues Exactamente. Es fantástico, sí. Entonces, a nivel médico podrían ser esos. Luego, a mí un libro que me influyó muchísimo a nivel personal, que lo he leído varias veces y todavía lo releo de vez en cuando, un libro del filósofo alemán Schopenhauer, pero no es un libro filosófico, es un libro que titula, creo que el título es Aforismos sobre el sentido de la vida o sobre la felicidad de la vida. Son un poco consejos sobre cómo vivir la vida plenamente. Y ese libro me hizo pensar siempre muchísimo y pienso que me ha influido, sí. Sí. Ese son libros que no pasan No pasan. de moda. A mí uno que me gusta mucho también en ese sentido es el libro de meditaciones del emperador romano. Sí, de Marco Aurelio. Sí, ese está muy bien, sí. Ese libro Un también estoico, a mí me lo he leído varias veces y tiene una serie de reflexiones que se escribieron hace 2000 años o más. Y creo que son plenamente vigentes. Sí. ¿no? Y luego los de Séneca, también. Séneca me gusta. Sí, Séneca es muy... es también de la... las cartas a Lucilio o a Lucrecio, su sobrino. Exactamente. Es un libro de estoicos realmente excepcional. ¿no? Efectivamente. Sí. Luego también me ha gustado leer filosofía, pero hay muchos que son muy abstrusos, o sea que no... Sí. Vamos a leerlos y complejos, te duermes, muy complejos y demasiado complejos. A mí me gusta un poco la claridad y la... Sí, a mí también, en eso coincidimos. Pues bueno, yo creo que ya, Jesús, si quieres comentar algo más, yo solamente quería una vez más recomendar el libro tuyo, Ars Medica, porque me parece que libros de relación médico-paciente hay pocos. Hay pocos, escritos, actualmente, ¿no? Hay pocos, sí. Hay pocos, ¿no? Entonces me parece que este libro está muy bien escrito, es claro, es ameno de leer y te invita a reflexionar sobre temas que para nosotros son de día a día, ¿no? Entonces yo para cualquier médico, cualquier estudiante de medicina, sin duda recomendaría leer este libro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y te felicito, ¿no? Y por esa parte artística que tiene, la parte humanista que yo la intento también cultivar, invitando a estos podcasts a gente que no solamente son científicos, sino que hablan de temas muy variados. Y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti por haber pensado en mí para este podcast tan magnífico que tienes. Muy bien, gracias Paco.